Oiga, Vladimir, ¿cómo se le ocurre trabajar sin arnés? Vladimir, póngase el arnés. ¿Cómo? No escucho. ¿Qué? Oiga, papi, ¿qué le pasa? Sin elementos no se puede subir al andamio, le llega a pasar algo y me lo cobran como nuevo. Ah, sí, se me olvidó colocármelo, qué pena. No sea irresponsable y para trabajar quítese esos audífonos. Si va a cantar que sea en la rocola Doña Elvia, tenga cuidado, hombre. Ahora recibir asesoría personalizada en seguridad y salud en el trabajo con un experto es muy fácil. Ingresa a positiva.gov.co/en vivo. Servicio exclusivo para todos los afiliados a Positiva, Compañía de Seguros ARL. Positiva, líder en la transformación digital, aplicada en la gestión de los riesgos laborales. Comprometidos con la prevención. Que esté asegurado en riesgos laborales no significa que sea inmortal. ¿Entendido, jefe? Colombia, potencia de la vida. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Proyecto Especial Empresas MIPYMES, con la temática titulada Acciones de Trabajo y Enfermedad Laboral. Damos la bienvenida a nuestra experta de la comunidad, la doctora Gloria Nelcy Ruiz Niño. Ella es psicóloga, especialista en riesgos laborales, en salud y seguridad en el trabajo. Doctora Gloria, muy pero muy buenos días y bienvenida. Buenos días, Wilmer. Damos la bienvenida a toda nuestra audiencia. Para mí es un placer estarles acompañando el día de hoy en esta actividad de Gestión Educa. El día de hoy nuestro tema se titula Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral. ¿Qué te parece, Wilmer, si me ayudas con el primer sondeo? Claro que sí, doctora Gloria. Vamos a realizar entonces, como bien dices, nuestro sondeo inicial. Les recordamos a nuestros asistentes, como es habitual, realizaremos un sondeo al inicio y otro al final de nuestra acción educativa. El objetivo de este sondeo inicial es saber con qué conocimientos llegan nuestros participantes a este evento web. El objetivo del sondeo final es saber con qué conocimientos se retiran del mismo. Vamos entonces con esta primera pregunta. La enfermedad laboral se produce en un momento puntual, esto es A falso o B verdadero. Vamos a dar 15 segundos para que puedan responder esta primera pregunta. Desde su dispositivo móvil o computador aparecerán estas dos opciones de respuesta para que ustedes seleccionen la que consideren es la correcta. Estos fueron los resultados de nuestra primera pregunta. A falso un 78%, B verdadero un 22% de respuesta. Pasamos entonces a esta segunda pregunta. Las prestaciones económicas y asistenciales de las enfermedades laborales y accidentes de trabajo son asumidas por la EPS, esto es A falso o B verdadero. 15 segundos para responder. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A falso un 71%, B verdadero un 29%. Vamos entonces con la tercera y última pregunta de nuestro sondeo inicial. Las investigaciones de los accidentes de trabajo sirven para determinar las causas y establecer medidas de prevención. Esto es A falso o B verdadero. Estos fueron los resultados de nuestra tercera pregunta. A falso un 5%, B verdadero un 95% de respuesta. A nuestros asistentes, muchísimas gracias por habernos acompañado en este sondeo inicial. Nos vemos en el sondeo final de nuestra acción educativa. Los dejamos con la doctora Gloria. Gracias, Wilmer. Bueno. Entonces, siempre en nuestras ponencias iniciamos con una frase. Entonces, la frase del día de hoy es: la prevención es el escudo que protege nuestras vidas, por lo tanto, no la descuides. Entonces, ¿a qué va esto? A que debemos cuidar el tesoro más invaluable que tenemos en nuestras vidas, que es nuestra salud. A que si nosotros realizamos esta respectiva prevención, entonces podemos tener una vida
saludable, una vida sana. Qué bonito que nosotros lleguemos a nuestra vejez sanos, que ya nos enfermemos es porque vienen enfermedades porque ya son genéticas, más no porque sean contraídas, porque no hubo una respectiva prevención desde el trabajo. Bueno, en nuestra tabla de contenido, entonces, en un momento, entonces, ¿de qué vamos a hablar? De la conceptualización legal de los accidentes de trabajo y de las enfermedades laborales. En nuestro segundo momento, entonces, vamos a hablar de la causalidad y la prevención, tanto de accidentes laborales como de enfermedades laborales. Y por último, entonces, vamos a hacer una aplicación, una lección de lo aprendido. Como objetivo general, entonces, tenemos enseñar y formar una cultura preventiva de accidentes de trabajo y enfermedades laborales mediante la divulgación de estrategias de promoción y prevención asociados a los diferentes riesgos y peligros a los que nuestros trabajadores puedan estar expuestos. Entonces, en realidad, la prevención, o sea, viene de una educación y de una cultura. Entonces, desde nuestras empresas, desde las personas encargadas de salud y seguridad en el trabajo, entonces fomentemos y creemos esta cultura de prevención en nuestras empresas y así prevenir de esta manera accidentes y enfermedades laborales. Dentro de nuestros objetivos específicos, entonces, tenemos como el número 1, realizar un diagnóstico en causas, efectos y estrategias de prevención, tanto en accidentes de trabajo como en las enfermedades laborales. Como segundo, tenemos exponer los efectos, consecuencias que ocasionan los accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Como tercero, entonces, la formulación de estrategias que contribuyan en la prevención de accidentes laborales y enfermedades laborales. Entonces, vamos a hablar qué es un accidente de trabajo. Entonces, de acuerdo a la ley 1562 de 2012, en su artículo 3, entonces dice que el accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga a causa u ocasión y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica o la invalidez y tal vez llegar a la muerte. Entonces, cuando hablamos de ese suceso repentino, ¿qué significa? Que esto se produce en un momento específico. Es decir, que en el lugar donde estemos en este momento, la silla se puede desbaratar y yo me puedo caer y desde allí yo puedo tener ese accidente de trabajo. ¿Listo? Entonces, cuando también hablamos por causa u ocasión, entonces, ¿causa qué significa? Que ahí existe una relación frente a las actividades descritas en el trabajo. Es decir, causa que yo estoy empacando, a causa de mi trabajo estoy empacando unas cajas y de repente se me cae algo y me machuca la mano, entonces ahí se produce el accidente de trabajo. Entonces eso es causa, significa que yo estoy realizando mis funciones propias del trabajo. ¿Listo? ¿Qué significa ocasión? Ocasión es que por la ocasión de mi trabajo, entonces me accidento. Entonces, por ejemplo, a mí me envían a hacer una capacitación y mi función realmente es trabajar en un call center. Entonces, yo me fui a capacitar. En esa capacitación en la cual yo fui, entonces, desafortunadamente, me caí, me resbalé y me accidenté. Entonces, de allí tuve un esguince de tobillo, entonces fue con ocasión al trabajo. Entonces, porque muchas veces confundimos que la ocasión, entonces como a mí me enviaron a realizar una capacitación en la ciudad de Cartagena, me fui por la noche a celebrar con unos compañeros que me encontré en este lugar y me accidenté en esta celebración. O de pronto me fui a la playa y me accidenté en la playa.
Entonces, esto no es accidente, ya no se considera accidente porque no es en ocasión, ya no está relacionado directamente con las funciones o no tiene que ver con el trabajo. Entonces, estos dos conceptos los debemos de diferenciar. También dice que puede ocasionar una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica. Entonces, el accidente es claro cuando dice que puede ocasionar una perturbación funcional. Entonces, cuando yo tengo una cortada leve, entonces me ocasionó, tengo una perturbación. Es muy leve, pero la tengo. Entonces, se ocasionó un accidente. Entonces, porque acá no habla si la perturbación fue grande o fue pequeña, entonces sí es un accidente de trabajo. ¿Listo? También es accidente de trabajo según el artículo 3 de la Ley 1562 del 2012, aquel que se produce durante la ejecución de una labor bajo la autoridad de un superior, aún fuera del lugar y en horas de trabajo. Entonces, cuando estemos bajo la subordinación de una autoridad o de alguien superior, entonces se considera accidente de trabajo. El mensajero realiza sus funciones de mensajería y que no fue la persona que realiza servicios generales y le dijeron que por favor realizara labores de limpieza. Entonces se accidentó en realizando estas labores de limpieza, aún no siendo sus funciones, pero está bajo la orden de un superior, entonces se considera accidente de trabajo. ¿Listo? Aquel que se da en un traslado de trabajadores desde su residencia a lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador. Entonces acá hay una palabra clave que dice cuando el transporte lo suministre el empleador. Entonces es decir que si la empresa donde yo trabajo, ellos tienen contratados unas rutas para el desplazamiento, y me subo a la ruta y me accidento, entonces se considera accidente de trabajo. Cuando me estoy desplazando en una moto y la moto es de propiedad de mi empleador, entonces se considera accidente de trabajo. Es decir, cuando el transporte lo suministre el empleador. Pero no cuando yo voy a mi lugar de trabajo y entonces ya en la esquina me resbalo, me caigo o de pronto desafortunadamente me arrolle algún vehículo, entonces esto no es accidente de trabajo. Entonces digamos que a veces se tienen estos mitos que me cubre el accidente de trabajo si me ocurrió una hora antes de que yo llegue al trabajo. No, esto no es accidente de trabajo. Entonces esto lo debemos de tener muy claro. También es accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio de la función sindical, aunque el trabajador se encuentre en servicio sindical, siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función. Entonces, cuando existan estas actividades y labores de sindicato, entonces se considera accidente de trabajo. Entonces, así lo define y así lo habla la norma. También es accidente de trabajo el ocurrido por actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe en cuenta o representación del empleador o la empresa usuaria, se trate de trabajadores de empresas de servicios temporales que se encuentren en misión. Entonces, digamos que acá debemos de tener en cuenta que cuando la organización realice estas actividades y se cuente por cuenta del empleador, es decir, que el empleador sea quien está realizando toda esta actividad deportiva desde el área de bienestar, en gastos, en todos los gastos que incurre el transporte, los implementos para realizar el partido, los uniformes. Entonces ahí sí se considera accidente de trabajo.
sea, cuando ya el empleador incurre en todos los gastos que implica la realización de esta actividad deportiva. No que el empleador realice la actividad y diga que la actividad se va a realizar con un 50% del empleador y un 50% del trabajador. No, tiene que ser toda la actividad asumida y patrocinada por el empleador, es decir, que el trabajador no coloque ningún peso, porque si se demuestra que el trabajador suministró algo para esta actividad, no se considera accidente de trabajo. Entonces, en este caso, o sea, debemos de tener claro este concepto. Bueno, ¿qué es el incidente de trabajo? Entonces, es un suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con este, que tuvo el potencial de ser un accidente en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran una lesión o se presentaran daños en la propiedad y pérdida de los procesos, según la resolución 1401 del 2007. Entonces, como lo dice, suceso acaecido en el curso del trabajo. Entonces, este es un casi accidente, que me resbalé por la escalera, casi me caigo, pero pues no, afortunadamente no me caí. Entonces, cuando se presenten estos incidentes, debemos informarlos al jefe inmediato, debemos informarlos al COPAS, a la persona encargada de salud y seguridad en el trabajo, para que no se terminen materializando, para que no se terminen convirtiendo en un accidente de trabajo y pueda la persona sufrir alguna lesión. Entonces es importante que todos los incidentes de trabajo los investiguemos. El incidente de trabajo se investiga, se realiza su respectiva investigación con el COPAS, con la persona encargada de salud y seguridad en el trabajo, pero los incidentes sí no se reportan a la ARL. Se debe de realizar la respectiva investigación para evitar que otras personas sufran estas mismas acciones o condiciones y se puedan presentar estos accidentes de trabajo. ¿Cómo se clasifican los accidentes de trabajo? Entonces, los accidentes de trabajo se clasifican desde leves. Entonces, los leves son aquellos accidentes en los cuales el trabajador no sufre una lesión grave. Entonces, lo que estábamos hablando. Por ocasión a mi trabajo, entonces yo tengo que utilizar cuchillos y me corté. La cortada fue muy leve, pero fue accidente de trabajo. Entonces, los accidentes de trabajo se deben de reportar a la ARL independiente si son graves, si son leves, si son graves o son mortales. Entonces, se debe hacer este reporte. Entonces, vamos con el accidente grave. Entonces, aquel que trae como consecuencia la amputación de cualquier segmento corporal, fractura de huesos largos como fémur, tibia, peroné, húmero, radio y cúbito, un trauma craneoencefálico, quemaduras de segundo y de tercer grado, lesiones severas de mano, tales como aplastamiento o quemaduras, lesiones severas de columna vertebral con compromiso de médula espinal, lesiones oculares que comprometan la agudeza o el campo visual, o lesiones que comprometan la capacidad auditiva, según la resolución 1401 del 2007. Entonces, cuando nosotros estamos realizando la investigación, entonces, ¿cómo sabemos que, digamos que fue una fractura de hueso largo? En la incapacidad viene relacionado el CIE-10, que el CIE-10 es la tabla de diagnósticos. Entonces, ahí me va a dar un indicio, ahí yo voy a saber qué clase de fractura es, qué clase de hueso es. Porque los accidentes graves, como todos los accidentes, necesitan realizarse su respectiva investigación, pero estos accidentes necesitan de ser reportados tanto a la ARL como al Ministerio de Trabajo. Entonces, sí es importante que revisemos en el CIE-10 el diagnóstico y así nosotros podamos saber con certeza qué clase de lesiones y qué tan grave y tan comprometido es.
¿Listo? Cuando acá habla de traumas craneoencefálicos, entonces no habla si el trauma craneoencefálico es leve, moderado o grave. Se considera grave cualquier trauma craneoencefálico que ocurra durante un accidente de trabajo. Y pues tenemos los accidentes de trabajo, la muerte, son aquellos accidentes en los cuales se presenta la muerte del trabajador. Es importante que todos los accidentes de trabajo también los reportemos a la EPS. Entonces, como las organizaciones manejamos diferentes EPS a las que se encuentren afiliados los trabajadores, es averiguar por qué medios se les hace llegar esta copia de la investigación del accidente del FURAT, pero sí es importante que se lo hagamos llegar, ya sea por vía correo electrónico y ya sea de manera presencial, pero que nos regalen un sello de recibido y que ellos nos confirmen que realmente recibieron esta notificación. Para la ocurrencia de los accidentes de trabajo, entonces, se presenta la persona, el agente y el mecanismo de acción. Entonces, acá el llamado es, como lo decía inicialmente, que la persona y su salud es el tesoro más invaluable que se tiene. Entonces, para haber un accidente de trabajo, entonces está la persona en contacto con el agente. Y el agente, en este caso, puede ser edificaciones, escaleras, maquinaria, puertas. Es todo el contacto que se tiene para realizar la labor. Y ya el mecanismo de acción, entonces, es esa acción que tenemos en contacto con el agente. Por ejemplo, al momento de hacer un levantamiento de carga, si yo me pongo a levantar un bulto que sé que no está dentro de lo permitido por la ley, sin embargo lo levanto, entonces puedo ocasionarme un esguince y ocasionarme un daño. Entonces, para que ocurra el accidente, entonces está la persona, el agente y el mecanismo de acción que hace que ocurra el accidente. ¿Por qué se causan los accidentes? ¿O cuáles son las causas de los accidentes? Entonces, son todas aquellas condiciones que en determinadas circunstancias se desvían de un estándar y entran a formar parte de una secuencia de eventos que conllevan a un incidente y a un accidente. Entonces, ¿cuáles son esos estándares que tenemos? ¿Cuándo se desvían los estándares? ¿Será que nosotros tenemos estándares seguros en la organización? ¿Tenemos esos procesos? ¿Tenemos esos procedimientos? ¿Tenemos esas normas para llevar a cabo las funciones que debe realizar el trabajador? ¿O por el contrario, dejamos que el trabajador la realice como él quiera? Entonces, no debemos permitir como organización que esos estándares se desvíen. ¿Sí? Entonces, dentro de esos estándares tenemos los actos inseguros y las condiciones inseguras. Entonces, ¿a qué se refieren los actos inseguros? Entonces, son aquellos comportamientos, aquellos actos o aquellas conductas que tiene el trabajador y colocan en riesgo no solo su salud, sino la salud y seguridad en el trabajo de sus demás compañeros, porque al realizar un mal procedimiento, entonces se puede ocasionar no solo un incidente, sino un accidente. Entonces, también tenemos las condiciones inseguras. Entonces, esta es una situación que implica riesgo para la salud de los trabajadores. Se trata de la condición física, del material que exista en el entorno. Estos implementos que nos otorgan para realizar el trabajo, entonces puede ser como
maquinaria sin realizarle mantenimiento preventivo y correctivo, maquinaria en mal estado, elementos de protección defectuosos y en mal estado. Entonces, esto combinado con los factores personales y los factores del trabajo hacen que ocurran tanto incidentes de trabajo como accidentes de trabajo. Entonces, los accidentes de trabajo son el resultado de una sumatoria de causas. Entonces, como lo estábamos mencionando, el accidente de trabajo se puede dar por un acto inseguro. Si vemos acá la imagen, pues esto no se debería hacer. Entonces, un acto inseguro es que yo sea el mensajero de la organización, me envíen a realizar unas vueltas, entonces como es muy cerca, me enviaron a realizar una consignación al banco que queda al frente, tengo que pasar la calle donde existe un semáforo, entonces voy y me paso rapidito la calle porque tengo afán con el semáforo en rojo, cuando puede pasar otro vehículo, cuando me puede arrollar, cuando puedo perder la vida por este acto inseguro, por este comportamiento inseguro, por este comportamiento inconsciente que estoy tomando. Entonces, también tenemos las condiciones inseguras. Entonces, como lo estaba diciendo, trabajar con maquinaria defectuosa, trabajar con desorden y las condiciones de inseguras no solamente las proporciona el empleador, también el trabajador. Cuando dejamos el desorden, cuando tiramos cosas en el piso y no podemos medir que de pronto pase un compañero, se tropiece, se caiga y pueda que ocurra, no ocurra algo grave, un incidente donde la persona no resulte lesionada, pero ¿qué tal si? Entonces, digamos que esa condición insegura la hacemos todos. Entonces, cuando nosotros veamos estas condiciones inseguras, entonces reportémoslas, porque a veces como empleadores ni siquiera nos damos cuenta que es una condición insegura. Entonces, cuando vamos y la reportamos, cuando vamos y llevamos esto a la alta dirección, entonces creamos conciencia y asimismo una manera de prevención. Perdón. También están asociados los factores del trabajo y los factores personales. Entonces, digamos factores del trabajo. Que una persona no fue, entonces resulta que el empleador en la necesidad de sacar adelante su producción y las responsabilidades que tiene frente al cumplimiento que debe dar en la entrega de pedidos de materia prima, resulta que le puede decir a su trabajador, no, como Pepito Pérez no vino, ¿será que tú me puedes ayudar y podemos trabajar un turno adicional? Y pues no se permite como tal el descanso de la persona, sino que la persona sigue de largo. Entonces es una persona que no ha descansado, una persona que se puede quedar dormida. Entonces ahí fácilmente puede ocurrir un incidente o un accidente de trabajo, porque la persona está muy cansada y acuérdense que estamos preparados para trabajar pues, en nuestro horario habitual y que de horas extras permitidas por ley solo están permitidas realizar 2 horas de trabajo diarias. Entonces digamos que debemos evaluar, debemos de revisar todos estos aspectos para que no ocurran estos accidentes de trabajo. Listo. A ver, los accidentes de trabajo no son ni el producto de la mala suerte, ni porque yo me levanté hoy con el pie izquierdo. Los accidentes son la consecuencia de un proceso inconsciente que conduce al acto de accidentarse. Es inconsciente porque cuando nosotros nos levantamos, no nos levantamos en la mente de decir, no es que yo me quiero accidentar hoy, yo quiero que me machuque la mano y quiero que me incapacite en unos días. No, o sea, es un proceso inconsciente. Si ya es consciente, entonces digamos que ahí dentro de la investigación del accidente de trabajo,
se demuestre que hubo culpa, ya sea del trabajador que quiso accidentarse, y ya el empleador se libre de toda culpa. Pero pues en este caso no creo que sea un proceso consciente, es inconsciente. Y con estos comportamientos inconscientes nos lleva a que nos accidentemos. Entonces, el llamado es a que tengamos conciencia de nuestro propio cuidado, conciencia de que debemos de prevenir al máximo en que tengamos estos accidentes de trabajo. Entonces, es importante que tengamos ese amor propio por nosotros, ese autocuidado con nosotros y ese autocuidado con mis compañeros de trabajo. El cuidado, que la prevención la hacemos todos, porque cuando nosotros hacemos un acto inseguro, entonces a veces no solamente nos accidentamos nosotros, sino también en ese acto inseguro hacemos que se accidenten nuestros demás compañeros. Entonces, digamos que acá es crear esa conciencia de que tenemos una familia, de que alguien nos espera en casa. Eh, Desafortunadamente, cuando a veces hacemos estas actividades y nos tocan a nuestra familia, digamos que ahí sí como que creamos esa conciencia. Porque cuando viene un accidente de trabajo, entonces el accidente de trabajo no solo va a crear impacto para la empresa, no solo va a crear impacto para la persona accidentada, sino el impacto va a ser para la familia. Entonces, acá es importante la sensibilización, la conciencia, el antes del accidente y el después del accidente. O sea, pueda que por un acto que yo no deba tener, por un comportamiento que no debo tener, me accidente y en ese accidente tenga algo grave, una consecuencia muy grave como quedar cuadrapléjico. Entonces, por eso el impacto que se va a tener hacia la familia es bastante enorme. Bueno, también porque se presentan los accidentes de trabajo. Entonces, por desafiar los peligros. Entonces, no, recuerden que no debemos desafiar los peligros. De pronto, estamos en una actividad recreativa y nos llevan a un paseo cerca al río Magdalena y yo veo que este río es demasiado caudaloso y que yo nado muy regular, que no sé nadar muy bien y me meto. Entonces, ahí me puedo ahogar, ahí puedo perder la vida. Entonces, no debemos desafiar los peligros. Los accidentes también se presentan por falta de conocimiento. Entonces, acá el llamado a nuestros empresarios, a nuestros representantes de salud y seguridad en el trabajo, a las personas del COPAS, es a que estemos pendientes cómo está ese proceso de capacitación, cómo está ese proceso de formación frente a la realización de las tareas. En una máquina en un proceso productivo industrial donde los riesgos son bastante altos, entonces es importante esa formación para ejecutar la tarea. Y no solo en el proceso productivo en una empresa industrial, sino en todas las empresas. ¿Por qué? Porque si uno en las investigaciones en las que uno ha tenido la oportunidad de realmente estar, observamos que la persona no tuvo ese proceso de inducción, esa respectiva capacitación para operar esta máquina. Entonces, es importante cómo estamos realizando ese proceso de inducción y de capacitación. Entonces, no debemos de colocar a una persona que no esté debidamente capacitada para realizar la función. A veces cuando las personas faltan al trabajo, ya sea porque están incapacitadas o porque se pudo presentar algún tipo de eventualidad, le dicen, Pepito Pérez, no vino Juanito, entonces opérala tú. No, realmente yo no sé cuánto sea el perjuicio, en cuánto se puede afectar la economía del empresario por no sacar un pedido a tiempo.
pero el accidente, el ocasionar el accidente, entonces esto tiene unas implicaciones y bastante graves. Entonces, es importante tener personal capacitado. Entonces, para esto se debe hacer la rotación de puestos de trabajo, o sea, no solo que una persona esté capacitada para realizar, para operar esa máquina, sino que en realidad existan 2 o 3 personas, entonces ahí sí sería más fácil de, reemplazar a la persona y decirle, como no vino, mira, lo puedes hacer tú porque estás debidamente capacitado. Y también se pueden presentar los accidentes porque creemos que todo lo podemos hacer. A veces porque subestimamos el riesgo y el peligro. También porque nos creemos indestructibles. Bueno, ¿cómo prevenir los accidentes de trabajo? Entonces, en esta evaluación, si nosotros podemos eliminar el peligro, entonces hagámoslo. Pero pues esto no es tan fácil. La sustitución del peligro o del riesgo. Entonces, digamos que en un levantamiento de cargas, entonces para cargar camiones se hace de manera manual, entonces está el movimiento repetitivo, el levantamiento de estas cargas y de pronto en nuestro indicador de ausentismo por los diagnósticos, nos dimos cuenta que se estaban presentando bastantes incapacidades por los ocasionado a esta labor, a esta función. Y entonces decidimos sustituirlo por un montacarga. Pero al sustituirlo por el montacarga, hay que tener en cuenta los nuevos peligros y los nuevos riesgos a los que nos estamos enfrentando. Se disminuyó el movimiento repetitivo y este riesgo biomecánico, pero entonces tenemos ya un montacarga, entonces debemos de tener la respectiva señalización, ya hay un riesgo público que es la conducción del vehículo, que puedo estrellar y arrollar maquinaria y tan de pronto a mis compañeros de trabajo. Entonces, es importante que cuando exista una sustitución del riesgo, entonces se evalúe cada uno de los riesgos nuevos que se pueden obtener al sustituir este riesgo. ¿Sí? También están los controles de ingeniería. Entonces, todo el mantenimiento preventivo, correctivo que se le pueda realizar a la maquinaria, a los utensilios utilizados, a ventilación, a todo lo que se requiera en adecuación. Tenemos los controles administrativos, que entre los controles administrativos está todo ese proceso de capacitación, de formación y de señalización. Y los elementos de protección. Entonces, es importante que tengamos en cuenta todos esos factores y de esta manera podamos realizar una respectiva prevención de los riesgos y peligros. Listo. Otra manera importante es tener actualizada nuestra matriz de riesgos y peligros. No es posible que nosotros sigamos trabajando 2023 con una matriz de riesgos y peligros del año 2018 porque se encuentran casos así. Entonces, yo no creo que los mismos riesgos, los mismos peligros del 2017 sean los mismos del 2023, a no ser que sea un proceso donde pues no haya cambiado nada. Pero es importante que esta matriz de riesgos y que esta matriz de peligros la tengamos actualizada, que podamos identificar el tipo de peligro, cuál es la fuente del peligro, cuál es el efecto que este peligro me puede causar, la valoración del riesgo y los controles que yo como empresario, que como persona encargada de salud y seguridad en el trabajo, o sea, puedo tener para evitar que estos accidentes ocurran. Entonces, ¿cuál es el control que voy a tener desde la fuente, desde el individuo, desde el medio?
Entonces, es muy importante que tengamos esta matriz de riesgos y de peligros respectivamente actualizada. Bueno, en cuanto a los reportes de los accidentes, entonces, el artículo 62 del decreto 1295 de 1994 dice que el empleador debe realizar el reporte del accidente de trabajo dentro de los 2 hábiles siguientes a la ocurrencia. Entonces, cuando una persona se accidenta, entonces uno hace el llamado a la ARL para informar que ocurrió el accidente, pero existe plazo de 2 días para entregar este formato. Entonces, cuando habla de 2 días hábiles, si el accidente de trabajo ocurrió el día viernes, entonces sabemos que en la legislación colombiana ni el día sábado ni el día domingo son días hábiles. Entonces, sería lunes y martes. Entonces, esos son los 2 días hábiles que se tienen para reportar el FURAT a la ARL. Que de pronto no se reportó en esos 2 días hábiles, se puede reportar extemporáneo, pero hay que tener en cuenta lo que acarrea la implicación que se tiene, hacer un reporte extemporáneo. ¿Listo? Los accidentes graves se deben de reportar a la ARL y al Ministerio de Trabajo en un plazo máximo de 15 días conforme a la resolución 1401 del 2007. Y también deben de ser reportados, como les mencionaba anteriormente, a la EPS. ¿Listo? De acuerdo a al artículo 7 de la resolución 1401 del 2007, entonces debe haber un equipo de investigación para los accidentes y incidentes de trabajo. Entonces, ¿quiénes conforman este equipo investigador? Entonces, el jefe inmediato del supervisor, un representante del COPAS o vigía y el encargado de salud y seguridad en el trabajo. Entonces, cuando existe compañías donde tienen menos de 10 trabajadores y como no es obligación constituir el COPAS, entonces sí debe haber una persona que haga en sus veces de vigía, que sea la persona que acompañe como tal en la investigación de este accidente o incidente de trabajo. Cuando el accidente es grave o es mortal, entonces se requiere que sea una persona con formación académica de profesional o profesional especialista quien firme esta investigación. Metodologías de investigación. Entonces, digamos que acá tengo lluvia de ideas, espina de pescado, los 5 porqués, árbol causal. Entonces, use la metodología que usted quiera, pero es importante que sí realice la investigación del accidente y se determinen las causas para realizar esa respectiva prevención para que no se vuelva a repetir el mismo accidente, para que otras personas no se vuelvan a accidentar por la misma causa. Entonces, sí es importante determinar las causas. Acá no se trata de buscar culpables, pero sí determinar las causas que llevaron y que originaron este accidente de trabajo. Entonces, la metodología usted puede usar la que usted quiera. De hecho, las ARL positiva, tiene un formato, entonces se puede usar con ese formato. Pero si usted quiere usar alguna de estas metodologías, lo puede usar. Todas tienen la misma finalidad. ¿Listo? Dentro de la ocurrencia de los accidentes, entonces, existen una serie de responsabilidades, ¿cierto? Entonces, la laboral inicia desde el momento en que se inició la relación contractual, que tiene que ver frente al contrato de trabajo y todas las afiliaciones frente al sistema integrado de seguridad social. Tenemos la responsabilidad civil. En esta responsabilidad, pues no lo permita Dios, ocurre un accidente grave donde se pueda ocasionar la muerte
Entonces, ¿esta a qué se refiere? A que se tiene que indemnizar al trabajador por todos los perjuicios psicológicos, morales, y acá le hacen como cuánto es la vida que Pepito Pérez puede tener y le hacen un cálculo de cuánto es el salario, de cuánto ganaba y hasta cuántos años podría recibir este salario. Y pues imagínense, la suma es bastante grande. La responsabilidad administrativa, cuando se compruebe la culpabilidad del empleador, entonces se tiene que incurrir con multas ante el ministerio y estas multas son bastante grandes. Y la penal, entonces ya viene y está relacionada frente al arresto y a pagar con cárcel. Entonces digamos que estas responsabilidades, o sea, son diferentes y se debe cumplir con cada una de ellas. Entonces, cuando se demuestra la culpabilidad, entonces esto lo lleva al cierre de la organización, porque imagínate todo lo que toca asumir, entonces es bastante grande. Listo. Ahora vamos a hablar sobre qué es la enfermedad laboral. Entonces, de acuerdo a la ley 1562 del 2002 en su artículo 5, entonces, ¿cómo la define? Entonces se dice que es la contraída como resultado a la exposición al trabajo inherentes a la actividad laboral o en el medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que es la contraída por la exposición al trabajo que se tiene que realizar. El Gobierno Nacional determinará en forma periódica las enfermedades que se consideren como laborales y en los casos que una enfermedad no figure en la tabla de enfermedades laborales, pero se demuestre la relación de causalidad con los factores de riesgo ocupacionales, será reconocida como enfermedad laboral conforme a lo establecido en las normas legales vigentes de acuerdo al decreto 1477 del 2014. Entonces, cuando exista una enfermedad y no esté relacionada dentro de la tabla que menciona el decreto 1477 del 2014, pero se demuestre que existe una relación frente a los riesgos en la actividad realizada, entonces es reconocida como enfermedad laboral. Bueno, entonces el decreto 1477 del 2014, la última modificación que tuvo fue en el 2020 por el decreto 676. Entonces, dentro de este decreto habla de unas enfermedades directas que son la asbestosis, la silicosis, la neumoconiosis de minero de carbón, mesotelioma maligno por exposición al asbesto y el COVID. Entonces, digamos que dentro de esta actualización, entonces, ¿qué fue lo que se incluyó dentro de la actualización de las enfermedades directas? El COVID. Pero entonces, acá lo incluyeron como enfermedad laboral, de origen laboral, pero para trabajadores de la salud, incluyendo el personal administrativo de aseo y vigilancia y de apoyo que preste servicios directos en las diferentes actividades de prevención, diagnóstico y atención de esta enfermedad. Entonces, digamos que esto está relacionado al personal de la salud, no para nadie más. Entonces, si yo tengo COVID y voy, como no soy personal de la salud, entonces no es considerada como una enfermedad laboral porque no tiene una relación causal, no tiene esa relación directa frente a la labor desempeñada. Entonces, para la enfermedad laboral, entonces existen unos agentes etiológicos, factores de riesgo a tener en cuenta para la prevención de enfermedades laborales. Entonces, ¿cuáles son estos agentes etiológicos? Entonces, están los agentes químicos, los agentes biológicos, agentes ergonómicos, agentes físicos y agentes psicosociales. Entonces, digamos que de acuerdo a la exposición en cuanto a estos agentes,
Entonces, y de acuerdo a la tabla de enfermedades del decreto 1477 del 2014, entonces acá ya se tiene definido qué industrias tienen ese factor de riesgo, cuál sería el agente exacto y cuáles son las enfermedades implicadas. Entonces, eso va de acuerdo a la actividad económica de cada organización. Entonces, ya se tienen identificadas y cuáles son las enfermedades que se derivan a la exposición de estos riesgos. Para que exista una enfermedad laboral, entonces, primero viene el diagnóstico. Por ejemplo, en el caso del túnel del carpio, primero viene la sintomatología, que me duele la mano, después viene una precisión diagnóstica. El médico tratante de la EPS puede decir, no, si puede ser un túnel del carpio, pero para ello y para diagnosticar se necesitan exámenes complementarios y la atención del profesional idóneo para el diagnóstico de esta enfermedad. Entonces, en este caso, se necesita un examen complementario como es una electromiografía para revisar que el nervio efectivamente sí esté comprimido. Entonces, ¿cuándo se van a reportar las enfermedades laborales? Cuando realmente exista un diagnóstico. Resulta que es que en las enfermedades laborales a veces viene, si se revisa en toda la historia clínica, entonces el diagnóstico no se encuentra confirmado. Entonces, por eso es importante los exámenes complementarios para confirmar el diagnóstico. Entonces, la única manera de realizar el reporte como tal a la ARL de que existe ya una enfermedad confirmada es cuando en la historia clínica y cuando en los demás documentos ya existe el diagnóstico confirmado. De acuerdo al decreto 1477 del 2014, entonces, de lo que estábamos hablando anteriormente, está la relación de causalidad, que es cuando las enfermedades no se encuentran descritas en esa tabla de enfermedades, pero que sí se puede demostrar esa relación de causalidad con los factores de riesgo ocupacional. Entonces, será reconocida como enfermedad laboral. Y existe también la determinación de causalidad. Entonces está la exposición del trabajador de acuerdo a las condiciones de tiempo, modo y lugar, con la presencia de una enfermedad diagnosticada médicamente relacionada causalmente con los factores de riesgo. Entonces acá es importante la revisión ocupacional del trabajador, la historia ocupacional del trabajador. ¿Cuánto tiempo lleva de exposición este trabajador? ¿Cuánto tiempo ha realizado esta función? Entonces, para esto es importante revisar y hacer una triangulación de datos con la evaluación del puesto de trabajo. Bueno, de lo que estábamos hablando, que frente a la confirmación del diagnóstico es importante tener los exámenes complementarios que ayuden a realizar este diagnóstico y que en realidad se demuestre que sí existe esa enfermedad. Entonces, por ejemplo, pues lo que les estaba hablando del túnel del carpio, entonces vamos a necesitar una electromiografía. Frente a una enfermedad visual como es un glaucoma, entonces que necesitamos complementarlo con una capimetría. El manguito rotador, entonces ahí no vamos a necesitar solo de un examen, sino necesitamos una ecografía, una resonancia para verificar el diagnóstico. En cuanto a una hipococusia, entonces necesitamos de la ayuda de una audiometría. Entonces, digamos que una persona no solo puede tener un diagnóstico de una sola enfermedad, sino que una persona puede tener diferentes enfermedades. Entonces, para esto es importante todos los exámenes complementarios y toda la historia
clínica y toda la historia ocupacional del trabajador. ¿Cómo realizamos la prevención de la enfermedad? Entonces, tenemos que tener primero una atención primaria. Y esta atención primaria, pues desde dónde se debe dar, antes de que se adquiera una enfermedad. Entonces, ahí puede ser vacunación, capacitación, la implementación de esas pausas activas, de esas pausas cognitivas. Digamos que las pausas juegan un papel fundamental cuando realmente las realizamos en los tiempos establecidos y todo, digamos que de alguna u otra manera ayudan mucho en la prevención y la aparición de enfermedades laborales. En la atención secundaria, entonces, es cuando pues ya existe un diagnóstico, pero realmente realizamos toda la prevención para prevenir la progresión y el avance de la enfermedad. Y la atención terciaria ya es cuando existe un diagnóstico confirmado y cuando ya realmente la persona está en un proceso de rehabilitación, entonces se debe de tener en cuenta todas las recomendaciones y restricciones médico-laborales. Entonces, digamos que no lleguemos a esta atención terciaria, sino que realmente podamos realizar esta debida prevención e intervención tempranamente. Listo. Frente a la prevención, entonces está el autorreporte de condiciones de salud, que este puede llegar desde el mismo trabajador cuando nos informa y nos dice, no, es que me duele el hombro, me duele la mano, yo no me siento bien de salud. Entonces, el mismo trabajador nos está dando este autorreporte. Cuando realizo este diagnóstico de condiciones de salud frente a todas las encuestas que tenemos dentro de la organización. Entonces ahí, cuando ya se empiezan a tabular todas esas encuestas, entonces nos damos cuenta que existen personas con sintomatología relacionada frente a una enfermedad laboral y es cuando tenemos que remitirlos a la EPS para que le realicen su respectiva valoración y para que tengamos un diagnóstico. Pueda que sí presente una enfermedad laboral, como pueda que no. Entonces, dentro del sistema de vigilancia epidemiológico, entonces tenemos diferentes categorías. Entonces tenemos el trabajador sano o el trabajador sintomático, un trabajador con un caso sospechoso o probable. Y ya cuando tenemos la comprobación del diagnóstico. Entonces, es importante la inclusión en el sistema de vigilancia epidemiológico. Entonces, el sistema de vigilancia entonces es permanente y es continuo, es cíclico, sirve para realizar estrategias de tratamiento y de prevención. Frente a los exámenes, de acuerdo a la resolución 2346 del 2007, entonces debemos hacer el examen de ingreso, el examen periódico, el examen post-incapacidad y el examen de egreso. Entonces, frente a los resultados, debemos desde Salud y Seguridad en el Trabajo, entonces, tener presente todas las recomendaciones que existan en estos exámenes. Un examen post-incapacidad. Entonces, esto es importante en el proceso de rehabilitación del trabajador cuando tenemos esas recomendaciones y esas restricciones. Acordémonos que las recomendaciones únicamente son recibidas por parte de un médico laboral. A veces el trabajador se acerca y nos dice, no, es que a mí me están diciendo que yo no puedo trabajar toda la jornada completa, que no puedo realizar X función, pero si no vienen de un médico laboral, entonces nosotros pues no podemos realizarla. Eso no significa que no lo debamos escuchar, pero todas las recomendaciones deben de venir sí o sí por médico laboral. Es importante tener triangulación de información para llegar a la determinación de una enfermedad
de origen laboral. Entonces, acá juega un papel importante el ausentismo, las inspecciones de puestos de trabajo, que realmente estas inspecciones las podamos hacer a conciencia, no colocarle que todo cumple por cumplir, sino realmente que en estas inspecciones de puestos de trabajo podamos dar cuenta de los riesgos asociados que hay frente a la exposición. El informe de condiciones de salud por medio de las encuestas, el informe de condiciones de salud que podamos tener por medio de la EPS, entonces nos van a dar un indicio de cómo está también la salud de los trabajadores. En la calificación de origen, entonces, cuando un trabajador desarrolla una enfermedad que se puede relacionar con su trabajo, es deber de la entidad promotora de salud, en este caso la EPS, estudiar si existe relación causal entre la enfermedad y el tipo de trabajo que desempeña. La relación se verifica a través de un estudio de puesto de trabajo, mediciones ambientales o estudio de riesgo psicolaboral, es lo que conocemos como un estudio de origen. Entonces, cuando viene esta calificación, la EPS, porque son las que hacen esto en primera oportunidad y las ARLs también, emite un documento donde le exige a la empresa que necesita una evaluación de puesto de trabajo. Y en las evaluaciones de puesto de trabajo, entonces, se va a hacer un estudio frente al tiempo que el trabajador lleva realizando la función, cómo lo hace, por qué lo hace, los movimientos que realiza. Y también necesita de unas encuestas en lo biomecánico, entonces hace un estudio frente a los ángulos, frente a la labor desempeñada. Entonces, si vemos, se debe entregar un informe completo acerca de cuánto lleva el trabajador en exposición, si en la jornada laboral la exposición si es prolongada o por el contrario no, porque una persona que digite contrae una enfermedad del túnel del carpo, pero resulta que al verificar no siempre la persona está digitando, sino está realizando diferentes funciones. Entonces, todo esto se debe consignar en el puesto, en el estudio de puesto de trabajo. Entonces, por eso es importante ver el tiempo de exposición, cada cuánto se encuentra expuesto y también indagar acerca de la historia laboral, no solo de la última organización, sino también de las demás organizaciones. Y ya con este estudio de puesto de trabajo, con esos exámenes complementarios, entonces ya la EPS entonces determina si efectivamente sí existe una relación causal, si efectivamente sí es de origen laboral. Existen unas prestaciones económicas y accidentales. Entonces, en cuanto al accidente de trabajo y la enfermedad laboral, entonces esas deben de ser a cargo de la ARL. Entonces, en la cobertura asistencial, la que se tiene derecho a procesos médicos, quirúrgicos, terapéuticos, farmacéuticos, odontológicos y hospitalarios. También se tiene derecho a los medicamentos, a los servicios de diagnóstico y tratamiento, como son las prótesis, a la rehabilitación física, a los gastos de traslado cuando se requiera. En cuanto a las prestaciones económicas, entonces está el subsidio por incapacidad temporal, indemnización por incapacidad permanente o parcial, a la indemnización por invalidez, a la pensión por sobrevivientes y a tener un auxilio funerario. Entonces, realmente, ya para finalizar, debemos promover una cultura de autocuidado. Veamos que realizar una debida prevención le va a permitir a la empresa generar cifras, mayor productividad, de que no tengamos personas incapacitadas, de que no se nos materialice ni el accidente de trabajo ni la enfermedad laboral, a mayor participación en las actividades de capacitación, a realizar un buen seguimiento frente a las recomendaciones y restricciones médico-laborales, a realizar una sensibilización sobre el proyecto de vida donde no solo se involucren los sueños
las metas del trabajador, sino también se involucre a la familia y tener esa conciencia de autocuidado, de cuidar nuestra salud, de llegar de viejitos muy sanos. Entonces, eso era lo que tenía para el día de hoy. Wilmer, por favor, ¿me puedes ayudar con el último sondeo? Claro que sí, doctora Gloria. Vamos a realizar entonces nuestro sondeo inicial. Vamos con esta primera pregunta. ¿La enfermedad laboral se produce en un momento puntual? Esto es A, falso o B, verdadero. 15 segundos para que puedan responder esta primera pregunta. Vamos a ver los resultados de esta primera pregunta. A, falso, un 82%, B, verdadero, un 18%. Doctora, ¿qué tal nos fue en esta primera pregunta? Nos fue bien. Vemos que frente al primer sondeo, entonces las respuestas son satisfactorias. Muchas gracias, Wilmer. Doctora, muchas gracias a ti. Vamos entonces con nuestra segunda pregunta. Las prestaciones económicas y asistenciales de las enfermedades laborales y accidentes de trabajo son asumidas por la EPS. Esto es A, falso o B, verdadero. Vamos con los resultados de nuestra segunda pregunta. A, falso, un 73%, B, verdadero, un 27%, doctora. Gracias, Wilmer. Vemos que las prestaciones económicas por enfermedad laboral y por accidente de trabajo, entonces son asumidas por la ARL. La EPS ya cubre estas prestaciones, pero cuando es origen común. Entonces tengamos en cuenta que las prestaciones económicas derivadas de un accidente laboral y una enfermedad laboral son de la ARL. Doctora, muchas gracias. Pasaremos entonces a nuestra tercera y última pregunta de esta acción educativa. ¿Las investigaciones de los accidentes de trabajo sirven para determinar las causas y establecer medidas de prevención? Esto es A, falso o B, verdadero. 15 segundos para que puedan responder nuestra última pregunta. Muchas gracias a todos nuestros asistentes por habernos acompañado en este sondeo final. Estos fueron los resultados de nuestra tercera pregunta. A, falso, un 1%, B, verdadero, un 99%. Doctora, ¿qué tal esta última pregunta? Muy bien, excelente, porque las investigaciones nos ayudan a prevenir la ocurrencia de otros accidentes. Muchas gracias. Doctora, muchísimas gracias a ti. Vamos a pasar a un pequeño espacio de preguntas que realizaron nuestros participantes. Te voy a realizar una del señor Oscar Durán. Cuando a causa de servir a la comunidad, como es alzar a una persona discapacitada en el momento, me hernio, ¿cómo se cataloga? Digamos que si está dentro de la labor a ejecutar, si hay una relación, entonces sí sería accidente de trabajo y si pues lo designó una persona como jefe inmediato. Entonces sí sería accidente de trabajo si tiene esa relación frente a la labor desempeñada. Doctora, muchas gracias y finalizamos con la siguiente pregunta del señor John Alexander Piñeros. Buen día. ¿Se puede reportar una presunta enfermedad laboral directamente a la ARL para que califique? Sí, digamos que en esto no hay excepción si quién lo hace, si la EPS o la ARL. Lo que pasa es que en primera oportunidad pues lo empieza a hacer la EPS porque es a quien acudimos por primera vez cuando resultamos enfermos. Pero esto no significa que la ARL no lo pueda hacer porque de pronto el trabajador envía un requerimiento, una PQR a la ARL y pues la ARL también está en la facultad de realizar la calificación en primera oportunidad. Entonces, lo puede hacer tanto EPS como ARL. Bueno, doctora Gloria, damos por finalizada nuestra acción educativa, no sin antes agradecerte como siempre por acompañarnos en este valioso espacio académico. Te deseamos un resto de día excelente y esperamos verte en otra oportunidad. Muchas gracias a ti, Wilmer, y muchas gracias a toda nuestra audiencia. Que tengan un feliz día. Gracias, doctora. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su participación y acompañamiento.
Los invitamos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando el código QR que les aparecerá en pantalla o copiando el enlace desde su celular. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada la acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Tenemos una invitación muy especial para todos los habitantes del departamento de Risaralda. Este 12, 13 y 14 de octubre estaremos realizando nuestro Congreso Técnico en Promoción y Prevención Risaralda Más Positiva 2023, que tendrá lugar en el Hotel Movich de la ciudad de Pereira. Tendremos la participación de los mejores expertos a nivel nacional con más de 12 conferencias y múltiples beneficios para los asistentes. Recuerden que este evento es totalmente gratuito. Para mayor información y realizar su inscripción, pueden escanear el código QR que les aparece en pantalla. También, si lo desean, pueden copiar el enlace o comunicarse al correo educa.certificados@positiva.gov.co. A continuación les dejamos un video de lo que vivimos en nuestro congreso en la ciudad de Armenia. Que tengan un muy buen día. Nos encontramos en nuestro primer congreso, Quindío Más Positivo, Gestión para una Vida Sana, en el cual hemos tenido la participación de más de 200 trabajadores de diferentes empresas afiliadas a nuestra sucursal. Hemos tratado de dar temas que sean aplicables para todas las empresas de los diferentes sectores económicos de nuestra región. El evento ha sido muy importante pues porque ha involucrado elementos tecnológicos que favorecen la comunicación y la entrega de conocimientos alrededor de todo el tema de prevención y promoción de la salud. Aporta agilidad, aporta conocimiento, aporta innovación y muchísima practicidad para elaboración del sistema de gestión y llevar un buen seguimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para las empresas. Porque estamos seguros de que un ambiente laboral con toda la seguridad hace más felices a nuestros empleados y trabajadores y por tanto eso redunda en una mayor productividad. Este congreso nos ha servido mucho para actualizarnos en legislaciones nuevas, comunicarnos con los trabajadores de la mejor manera. Además de esto, nos han enseñado nuevas herramientas digitales que se encuentran en Posipedia, que hace de que el trabajo de nosotros sea mucho más fácil y poderle llegar a los trabajadores de la mejor manera, más didáctico. Lo que fácil se enseña, fácil se aprende. Eso hace Positiva con esa nueva herramienta. Durante este congreso le estamos dando a conocer a nuestras empresas afiliadas todos nuestros productos como son Posipedia, nuestros talleres web, Posipedia Play, nuestra estrategia en vivo, el funcionamiento del software Alista, herramientas que le van a ayudar a las empresas a gestionar sus sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo. El congreso me ha parecido muy interesante, teniendo en cuenta que Positiva siempre se ha caracterizado por actualizar a sus empresas afiliadas, que el congreso ha tenido todas esas temáticas de actualidad, de darnos herramientas para poder llegar a nuestros trabajadores impactando en la parte de prevención de riesgos laborales, además de compartir con otras empresas, con otros compañeros, compartir experiencias. Contar con toda la fortaleza académica que tiene la Facultad de Medicina es de vital importancia también para brindarle a quienes asisten a este tipo de eventos toda la seguridad de que lo que están recibiendo acá son temas que han sido de interés, actualizados y que cuentan por supuesto con todo un respaldo científico frente a lo que estamos conversando. Quiero dar el agradecimiento a Positiva Compañía de Seguros, sobre todo al equipo de Positiva Educa a nivel nacional, por permitir estos espacios en las sucursales, dado que nos unen entre todas las estrategias que se están desarrollando a nivel nacional
con todas las empresas afiliadas a lo largo del país. Agradecemos a Positiva por confiar en nosotros como Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia para acompañarlos en estos procesos de formación y en beneficio de todas sus empresas afiliadas. Es una oportunidad para la región y oportunidad para los aprendices y para todos los actores que involucra el tema de la prevención y la promoción de la salud y la seguridad en el trabajo. Colombia, potencia de la vida.